porque además en el momento en que radiamos en directo todo el sumario, algo que por cierto incumple la ley, o sea, en teoría estas diligencias son reservadas, aunque la realidad es que siempre que hay un sumario, no en todos se publican, y solo en un caso, el del fiscal general, se investiga, pero esto en teoría no deberíamos estar hablando de este sumario. No, se ha levantado el secreto, pero eso no significa que el nosotros sumario sea acceso. algo que tenga que tener toda España. No debería ser así, la ley dice lo contrario. Seguimos así todos los días hablando y sobre todo ese primer día hablábamos de la prudencia, bueno, vamos a ver, porque ni conocíamos el contenido entero del auto y evidentemente no conocíamos el sumario. Después conocimos el contenido del auto y ayer por la tarde pudimos conocer el contenido de este sumario. Si entonces pedíamos prudencia y a ver cómo iban, claro, a medida que se va avanzando huele un poquitín peor. Sí, pero yo sigo pidiendo prudencia porque hay muchas cosas que son muy llamativas, que pueden tener una mala explicación, pero que tampoco sabemos todavía en este momento para qué lado cae la moneda. Por ejemplo, las joyas. Pues yo con unas fotografías de uniforme de la UDEF no me veo capaz de decir si eso es algo de museo o si eso es algo de baratillo. No tengo ni idea, no lo sé. Hablas con un montón de expertos, de peritos que te dicen, pues mira, el pasador, la manera en que están fijadas las piedras, pero aún así el valor de las piedras o el valor, si son reales, si son realmente auténticas, si son fabricadas, pues cambia bastante también. Es decir, que estamos en este momento todavía en la que sí, han pasado muchas cosas, sí, hay muchos titulares súper llamativos, pero que cuando vas al detalle de cada uno de esos asuntos, yo todavía creo que uno pinta muy mal para Julito Martínez, para este empresario muy amigo de Zapatero, pinta muy mal por el dinero en efectivo en su casa, por los contratos escondido en distintos puntos de la casa, en el radiador, en la bolsa de los palos de golf. Me recordaba el Altillo y los trabajadores de Ikea. Exacto, me o sea, exactamente de lo mismo. Un empresario normal no tiene casi 300.000 euros en efectivos escondido en su casa. Pero cuando hablamos de Zapatero, hay una explicación que es la que da la policía y que sigue siendo muy verosímil, que es esta idea de que Julio Martínez era en realidad el peón de una red muy amplia dirigida por Zapatero, de donde todas las decisiones las tomaba él y todos los negocios turbios no corresponden a Julio Martínez, sino al propio expresidente del gobierno. Pero con la información que hay sobre la mesa también es verosímil la otra opción, que realmente Julio Martínez se haya aprovechado de la influencia de Zapatero, haya usado su nombre ante terceros, haya usado la información que manejaba Zapatero, que es muy valiosa y que él tenía por estar muy cerca de él, en negocios de los que Zapatero no era consciente. Yo todavía hoy creo que hay que esa posibilidad, que desde luego habrá que investigar, y como dije desde hace bastante tiempo, claro que hay indicios para investigar, todavía está sobre la mesa. Y quiero ser prudente, porque nos hemos llevado tantas vueltas con estas cosas que en medios puede parecer un mundo, una semana, pero en efectos judiciales y una investigación de esas características es todavía muy pronto. Todavía muy pronto. Bueno, la presunción de inocencia requiere, para poder ser destruida, algo más que un principio y un final. Requiere un conjunto de pruebas que conecten directamente la responsabilidad penal con todos y cada uno de los sujetos implicados en ello. Y eso requiere también un proceso penal que es muy largo, que hay que recordar, en la fase inicial, muy embrionaria. Lo único que tenemos hasta ahora es un auto de investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero. Falta conducir toda la fase de instrucción, que es donde se van aquilatando esa carga probatoria. Falta un auto de apertura de juicio oral, falta el juicio oral y falta una sentencia, más todas las vías de recurso. Digo esto porque hoy yo creo que estamos en un momento donde, además de ser prudentes, hay que ser contundentes también. Y el sumario no es un elemento de más valor añadido que el auto. Es más poderoso en términos de capacidad para hacernos una idea de qué estamos hablando el auto que el sumario. El auto es un destilado del sumario. El auto es un destilado técnicamente más sofisticado que el sumario, porque es lo que le permite al juez, y recordemos que el auto, la naturaleza jurídica de este tipo de documentos permiten su recurso, requiere que el juez elija de toda la base que hay en el sumario aquello que considere que tenga más valor en términos de imputación penal. Al conocer ahora el sumario, ¿qué ocurre? Está el efecto inundación. Totalmente. Hay tal cantidad de datos que nos estamos ahogando en la información y nos estamos distrayendo en la atención.
hay elementos que se conocen desde ayer del sumario que están captando toda la curiosidad de unos y de otros y no tienen ningún impacto en lo que es la situación procesal de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Dónde tenía el dinero escondido en casa Julio Martínez? Es un elemento del que tendrá que dar justificación, explicación y, en su caso, perjudicará penalmente al señor Julio Martínez. El tema de las joyas es llamativo, es sorprendente. Te puedes creer o no la explicación de que esa caja fuerte había salido del domicilio porque estaba en una situación de traslado de domicilio y se va a una oficina. Lo que es claro es que no hay más que repasar la vida de la mujer de José Luis Rodríguez Zapatero para decir que esas joyas no son del estilo de la familia. Nunca se le ha visto a ella con nada parecido a eso. Sí. Con lo que sí que se le ha visto a ella, y de manera muy vistosa y muy acertada, es con joyas cuya autoría siempre se han atribuido a Felipe González. Eso sí se le ha visto, pero desde luego con esas cosas que aparecen ahí, no. Pero sigue siendo un elemento muy atractivo que capta la atención, que capta la curiosidad y además que todo el mundo infiere que de ahí se deduce que no sé qué cosa. Por lo tanto, a mí me parece que hoy, además de ser prudente, tenemos que ser contundentes para señalar a nuestros oyentes y a nosotros también, a cada uno de nosotros, decir que es más interesante en términos penales poner la atención en el auto, que es el destilado de lo contundente, y cuidado con el sumario que tiene efecto inundación, que es agobiarnos y agotarnos y captar una atención que genera distracción. Una fase embrionaria en el sentido procesal y en el sentido del proceso penal. Estamos en los inicios. Que el auto describe elementos a través de indicios que permiten poner en marcha la maquinaria penal. Creo que desde el principio se ha comentado que era un auto yo no diría probados, pero bien documentado, que es lo que, por cierto, deben ser todos los autos. Aquí estamos poniendo una carga de valor positivo al juez, cuando en realidad esto es lo habitual en el juez. Lo que es inhabitual es otros autos que hemos visto que no tenían ni pies ni cabeza, permitidme esta expresión más popular, no tenían ninguna consistencia. Que no se clone el teléfono personal de un presidente del gobierno parece no una deferencia, sino una medida de prudencia razonable, porque habrá tiempo en su caso, aunque se arriesgue a perder algún tipo de valor probatorio. Que no se violente el domicilio familiar parece también una medida de deferencia y de cierta prudencia, porque la justicia también tiene que tener cierta prudencia cuando se actúa. Por cierto, nada de esto se tuvo con la Fiscalía General del Estado y con el Fiscal General del Estado. Que también se violentó la institución, no solo con los clonados de los teléfonos personales, con los ordenadores, y aquel auto sí que era un auténtico disparate. Pero yo pondría la atención en este elemento, es decir, no subrayemos tanto que el juez está haciendo las cosas bien. El juez está haciendo lo que tiene que hacer y la motivación es la única legitimidad que tiene el Poder Judicial. Preguntémonos, porque el entorno y el contexto judicial también influye en este caso, porque no ha ocurrido en otros supuestos. Lo que pasa es que hay muchas cosas en ese sumario que, en mi opinión, en ese auto, que viendo el sumario no parecen tan fundadas y que parecen más hipótesis o inferencias del juez a la hora de investigar que hechos probados. En el auto se dice, por ejemplo, de manera muy contundente que Zapatero tiene una estructura offshore montada con Julio Martínez, que es él el que la ordena montar y que está en el extranjero. Bueno, a día de hoy lo que sabemos es, uno, que la empresa en Dubái no ha aparecido, simplemente no ha aparecido. Dos, sabemos también que las pruebas del papel de Zapatero a la hora de ordenar esa creación de esa sociedad es una relación temporal, en mi opinión, dudosa, que es como el día antes comió con Julito Martínez. Reunión, eso significa que al día siguiente todo lo que haga Julito Martínez es en consecuencia de esa comida. Yo eso lo veo un salto al vacío. Que a lo mejor luego resulta que es cierto, pero que con las pruebas que tenemos sobre la mesa no permite afirmarlo con rotundidad. Sí como indicio para investigar, no como un hecho ya demostrado y ya probado. Porque nos podemos encontrar,
pues no sé, en el auto también se dice, como hecho escandaloso, que Zapatero cancela una hipoteca al poco de haberla abierto. Claro, porque acababa de comprarse una casa, estaba vendiendo la suya y hasta que no lo logró, como un montón de gente, hacen una hipoteca puente para pasar de un estado a otro en el género hipotecado, de una casa a otra. Pero eso no es en sí mismo la prueba de ningún delito. Y ese tipo de cosas son muy comunes en una investigación policial. Un investigador policial, y por mi trabajo me ha tocado leerme, en fin, un montón de sumarios y un montón de informes, acaban siendo muy osados y luego el juez tiene que tener un papel ahí a la hora de decir, ojo, esto sí, esto no, porque además en el momento en que radiamos en directo todo el sumario, algo que por cierto incumple la ley, o sea, en teoría estas diligencias son reservadas, aunque la realidad es que siempre que hay un sumario, no en todos se publican, y solo en un caso, el del fiscal general, se investiga, pero esto en teoría no deberíamos estar hablando de este sumario. No, se ha levantado el secreto, pero eso no significa que el sumario sea algo que tenga que tener toda España. No debería ser así, la ley dice lo contrario. La realidad es que en este juicio paralelo en el que estamos toda esta semana, ya con las joyas hay gente que ha dicho culpable y a la cárcel. Y creo que a esto le queda todavía mucho. Porque, insisto, del delito en sí, del delito del que le acusan a Zapatero, que es el tráfico de influencias, y del que cuelga todo lo demás, lo que tenemos es que Zapatero ha cobrado de una empresa que a su vez cobró de Plus Ultra. Pero de nuevo, todo este titular tiene su letra pequeña, porque, claro, Julio Martínez ha cobrado $500.000 por el 1%, más una iguala de 5.000, 6.000 euros al mes durante bastante tiempo, y es que esa cifra es incluso inferior a lo que luego Análisis Relevante acaba pagando a lo largo de 4 años, porque no es un pago de un día, sino a lo largo de facturas y facturas y facturas, informes y trabajos, no sabemos de qué grado justificados por ese esfuerzo, pero que existieron. Hay algunos datos ahí que en la tesis de el dinero que llega a Análisis Relevante es directo para Zapatero, pues no acaban de cuadrar por ningún sitio. Este sumario, que tienen que saber ustedes que es una filtración. Esto me gustaría aclararlo ante todo con el magistrado, porque este sumario no son ni diligencias ni textos que deberían estar en nuestras manos, ¿no? Lo que sucede es que llegan a las manos de los periodistas y entonces a medida que nos van llegando, pues, por supuesto, no vamos a decir la fuente, pero claro, las vamos analizando. Pero esto no debería estar a la vista de todo el público general, ¿no? La ley de enjuiciamiento criminal es taxativa. Todo lo que se tramita durante la instrucción es materia reservada y por tanto no puede difundirse. Lo que ocurre es que esta, como sabemos, es la regla general en los procesos penales de relevancia de nuestro país, sin que, por cierto, nunca a ningún fiscal, a ningún juez se le haya condenado o investigado por esto, con una notabilísima excepción, que es el caso del fiscal general, que yo creo que es el único caso en el que ha habido filtraciones en algún tipo de diligencia de la fiscalía o de un juzgado donde ha habido una condena, pero vamos, la regla general, como sabemos, es la contraria y parece más que previsible que en el caso de la investigación contra Zapatero va a seguir retransmitiéndose y difundiéndose a diario a pesar de lo que dice expresamente la ley.